Esta ley, la 26657, ha marcado también una diferencia, y esto también es interesante pensarlo, porque esta diferencia en aquellos casos donde la persona, por efecto de estos consumos, de estas sustancias, por el daño provocado por la cronicidad de la acción, por el efecto agudo, pueden llegar a tener conductas que representen un riesgo para sí o para terceros. Obviamente, pensamos que a veces este consumo problemático, en la medida que ha generado, se prolonga en el tiempo, ya genera alteraciones neurológicas, alteraciones muy severas, toxicológicas, pero también una ingesta excesiva en poco tiempo, un fenómeno agudo. Entonces, esta ley contempla que cuando la persona presenta un riesgo cierto e inminente de un daño para sí o para terceros, se debe proceder a la internación involuntaria. Esto de alguna manera implica también la intervención de un conjunto mucho más amplio. Ha sido generosa la ley y al quitarle el predominio al contexto de una sola especialidad. De modo tal que esa persona que tiene conductas de riesgo cierto e inminente por consumo de sustancias, ideas o tentativas suicidas, ideas de daño, perjuicio, una conducta que no es controlable desde otra modalidad, ni desde lo racional, ni desde la voluntad del paciente. En estos casos, la ley habilita que la observación de un equipo multidisciplinario compuesto por psiquiatría, por psicología, por trabajo social, por distintas ramas de centros sanitarios, este equipo multidisciplinario, considerando que hay un riesgo cierto inminente, proceda en este caso a la internación. Para no aburrirles con este punto, quiero llegar a un centro en esta idea, porque esta ley nos abre esta posibilidad, pero de alguna manera también para esta situación contribuyen los centros de tipo educativos, porque si bien es cierto que la internación no la va a decidir el centro educativo, la interacción con el ámbito social, con el ámbito asistencial, es sumamente importante, sobre todo de cara al momento o el tiempo durante el cual la persona va a estar internado de manera involuntaria o luego decide continuar con esa internación. ¿Y por qué es importante? Porque a la medida que estos casos incluso lleguen a una judicialización o lleguen a la intervención de la justicia, especialmente civil, lo que se sabe, lo que se conoce, lo que se ha detectado en un centro educativo puede llegar a ser la columna vertebral para las medidas o para las intervenciones. Insistimos, esta ley, más allá de distintas amplitudes que tiene, facilita de alguna manera la comunicación con el paciente en términos de lograr que se logre una interacción, que la persona pueda mantenerse preferentemente en el lugar que constituye su centro de vida, su ámbito de vida, su lugar de desempeño, su lugar habitual. De esta forma, ya estamos viendo que la primera norma que nos aproxima a una suerte de tratamiento o respuesta legal, si se quiere, es esta ley. Obviamente no alcanza para resolver toda la problemática, pero ya nos está mostrando un criterio sumamente enriquecedor, el abordaje inter y multidisciplinario de la problemática. Y de alguna manera también le quita responsabilidad, le exime de responsabilidad, considera que no es un actor responsable y primario en el sentido de obligaciones de internación, etcétera, a ámbitos de tipo educativo. Por el contrario, considera que estos ámbitos educativos pueden ofrecer una enorme cantidad y calidad de información, pero el abordaje va a ser multidisciplinario y de ahí que la interacción con los servicios sanitarios es crítica, porque la información que puede obtener un servicio sanitario de parte de una institución educativa en el contexto de este tipo de problemática, y mucho más si está judicializado, es enorme y es muy rica. No me quiero olvidar de otra segunda ley que aquí la mencionamos especialmente y que tiene un valor también crítico, un valor esencial, 26.061. Esta ley del año 2006 lo que ha hecho fue incorporar la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y toma de ella una serie de intervenciones, facilita una serie de medidas. Es una ley muy amplia, pero me voy a quedar con una frase en la cual nos debe mantener, nos permite mantener en vigencia estas intervenciones.
todas las intervenciones sanitarias, judiciales, pero también la podemos pensar desde lo socioeducativo, todas las intervenciones están y deben estar destinadas a lograr o a sentarse sobre el interés superior del niño, niña o adolescente. Pensando sobre la base de esta ley que genera un paraguas de protección, un ámbito de protección para las personas menores de 18 años, a pesar que estas personas, en función de la edad, pueden tener determinados derechos, ahora vamos a hacer breve referencia, pueden ejercer estos derechos. Sin embargo, esta ley logra que toda persona menor de 18 años esté bajo su amparo y nos plantea el recurso esencial como interés superior del niño, niña, adolescente. ¿Qué se va a entender como interés superior? Lo que es necesario para su bienestar, para su recuperación, para su tratamiento. En muchos casos, diferente, disímil esa situación respecto de la voluntad de la familia, si es que tiene familia, o los conflictos que puedan surgir, y en algunos casos de peligro para sí o para terceros, diferente de su propia voluntad. Esta ley lo que nos va a decir es que todos aquellos actores que intervienen en estas situaciones, y ahí agregamos el factor de tipo educativo, deben orientar las conductas a través de un intercambio interdisciplinario. No asumen la responsabilidad única, exclusiva, sino que asumen de alguna manera ese deber de asistencia conjunta con otros tipos de actores en aquellos casos de menores de 18 años. Es realmente imposible mensurar la trascendencia que tiene para esta ley el ámbito escolar. A modo tal de ejemplo, esta ley plantea, entre otros aspectos, que cuando existe algún conflicto de intereses para el menor de 18 años respecto de la decisión de representantes legales o allegados, los centros que intervienen, centros sanitarios, educativos, públicos y privados, tienen la obligación de dar intervención a la autoridad de aplicación de la ley. ¿Qué significa esto? Es comunicar aquel centro, aquel organismo propio, estatal, obviamente, que se ocupa de velar por los derechos de este menor, de modo tal que si detectamos en el ámbito escolar un menor que padece situaciones de consumo problemático, pero sobre todo que no tiene un ámbito familiar de continencia. Al contrario, ese ámbito familiar muchas veces puede ser el perjudicial, el que inicia o transmite esas, esas secuencias perjudiciales. Lo que corresponde es comunicar a través de una vía muchas veces expedita, a través de una vía telefónica, a través de un centro de salud, de la vía que cada jurisdicción, cada provincia, cada ciudad tenga, comunicarle a la autoridad de aplicación de esta ley, que es ni más ni menos que un conjunto, una unidad de abogados que defiende los derechos de ese menor. De modo tal que esto no implica, y esto me interesa remarcarlo porque no en pocas oportunidades vemos que en ámbitos educativos, sociales e incluso sanitarios existe un temor frente a lo que representaría la idea de una denuncia. Si yo hago una comunicación a la justicia y resulta que esto no se comprueba y después tengo responsabilidad y después voy a tener algún tipo de consecuencia, la respuesta concreta aquí es no, porque en la medida que cumplimos con el deber de comunicar a la autoridad correspondiente, no digo que nos desentendamos del problema, porque es importante siempre la intervención, el respaldo, el sostén que da ese ámbito escolar. Sí decimos que esta ley está diciendo que ya estamos cumpliendo con ese deber al dar intervención a esta persona. Recordemos, y este es de alguna manera la columna central que tiene esta ley, que lo que prima es el interés superior del niño, niña, adolescente. Y ese interés superior está dado por lo que resulta mejor para su desarrollo, para su bienestar, para su estado. Es seguramente, esto lo doy casi como un hecho, un ámbito idóneo, el ámbito educativo, para recibir, para escuchar los planteos, las observaciones, las quejas, las necesidades a través de las cuales los chicos, los niños, las niñas, adolescentes se expresan. Como un dato, si se quiere, de color, como una nota al pie en este punto. En muchos ámbitos vemos que las intervenciones que se generan en el ámbito de la justicia civil, en el ámbito de los derechos de los menores, surgen a partir de la promoción que hace el ámbito escolar de esa intervención. ¿Y cómo llega a este ámbito?
porque compañeros de ese menor o el mismo menor o algún familiar transmite a la escuela como centro de confianza. Y esa condición de ser el centro de confianza es una condición realmente trascendente, porque ese depósito en esa confianza surge a partir del hecho de saber que la escuela va a, dentro de sus posibilidades, a velar por ese derecho y esa protección. Cuando esa institución educativa, esa institución social o cultural transmite esa información, eh, canaliza a través de las vías correspondientes, se garantiza ese derecho y esa protección integral. Ya hemos visto estas leyes, hago una referencia ya por razones de tiempo, no me quiero extender, pero voy a hacer una referencia a otra ley especial, la 26.934, que sí hace alusión a los aspectos propios del consumo. Y esta ley, una ley interesante en función de sus objetivos, en donde también, y no casualmente, participa el sistema educativo, sobre todo en relación a lo que de él se pretende y de lo que él puede hacer. Esta ley nacional apunta al abordaje integral de consumos problemáticos. La idea de concepto de abordaje o intervención integral multidisciplinario está presente ya desde hace más de 20 años, 30 años, en todas las normas que apuntan a una cuestión de protección de derechos, sea de un menor en el tema de situaciones de abandono, de maltrato, pero también de consumo de sustancias. Esta ley hace una interesante definición de lo que entiende como consumo problemático y habla de aquel tipo de consumo que en definitiva lo que hace es generar una afectación negativa en forma crónica, sobre todo por ese factor de dependencia que genera a nivel de la salud física o psíquica de un sujeto y eventualmente también de sus relaciones sociales. En todos estos factores, y vuelvo a insistir, la escuela toma un rol crítico. Y esto no significa que la escuela tenga la responsabilidad, que el sistema educativo sea el gran poseedor, en este caso, de este tipo de responsabilidades. Esto implica que el sistema educativo es muchas veces el primer sensor, el primer centro de detección, el primer punto de observación, de referencia, de consulta y de confianza, quizás el único punto de confianza que pueda tener el paciente, que pueda tener su familia o terceros. Sobre todo en ese lugar donde se desarrolla una red de intercambio y donde el docente conoce al alumno, pero no lo conoce solamente por su rendimiento académico, lo conoce también en muchas oportunidades por su problemática social o familiar, conoce a la familia, ha tenido oportunidad de convocar o hablar con los padres, con hermanos y ver de pronto y detectar cuando ese menor o esa menor está en una situación distinta, diferente, está afectada en ese contexto social, hay conductas de autolesión, hay conductas de daño o hay conductas de mayor agresividad. De modo tal que esta ley nacional va a reconocer, entre otros, a los ámbitos educativos por su trascendencia y por su enorme virtud en la detección de estas medidas. Esto implica también considerar, y acá se abre bastante el panorama, hoy por hoy, si bien nos centramos a pensar en tóxicos, en drogas, en sustancias psicoactivas, pero también la presencia, la existencia de una enorme cantidad de conductas compulsivas que implican también formas adictivas, muchas veces tan peligrosas como el consumo de sustancias, a lo mejor no desde el daño físico como tal, pero sí en cuanto a la adicción o el daño psíquico. Y hablamos de juegos, de distintos niveles de dependencia de tecnología, trastornos propios de la alimentación, oscilando entre formas bulímicas, anoréxicas y formas de daño, o algunas otras formas particulares como compras, adquisición o dilipendio de sus propios recursos. Lo interesante de esta ley es que apunta fundamentalmente a los tres ejes centrales sobre los cuales la escuela, su ámbito y su contacto con el nivel familiar son fundamentales. En primer lugar, la prevención. Prevención que se alcanza desde múltiples formas, no solamente a través de lo que puede llegar a ser una clase, un instructivo, una educación continua, la transmisión de la importancia de otro tipo de medidas en relación a su bienestar, a su salud, actividad deportiva, alimentación, etcétera, el cuidado de sí mismo del cuerpo, una forma de que conozcan
los jóvenes a través incluso de las estrategias docentes, cuáles son los efectos de llegar a provocar este tipo de consumo. Prevenir en el sentido de anticiparse a cualquier tipo de acción o riesgo. Pero también es cierto que a veces llega el caso, se hace referencia ante un cuadro ya de consumo problemático existente. Entonces lo importante es minimizar el riesgo, minimizar el daño, intervenir para que esa asistencia interdisciplinaria, equipo de salud, equipo sanitario, contextos, referentes sociales, sea completa y sea útil. Esa asistencia no es solamente el hecho de internación, esa asistencia es todo lo que pueda brindarse en relación a esto y en un instante, en un minuto, vamos a ver precisamente cómo esta ley así lo plantea. Y el tercer gran eje es la integración social. Y acá la escuela vuelve a jugar un rol esencial. Ustedes dirán, bueno, en casi 50 minutos que llevamos de charla o de lo que estamos diciendo, la escuela interviene aquí, la escuela interviene allá. La escuela es un actor esencial. Esta posibilidad de integración social en muchas situaciones no la alcanza o no se pueden alcanzar sin la intervención escolar. ¿Cuántas veces una institución de salud puede de determinado tratamiento, hacer un seguimiento? ¿Cuántas veces ese seguimiento o tratamiento no se puede realizar por cuestiones de distancia, de disponibilidad o accesibilidad a recursos sanitarios? ¿Cuántas veces la escuela es realmente el centro de refugio, de atención, de fortalecimiento de esta persona y de esta persona con problemática de consumo de este joven y de alguna manera garantizando también su integración social, especialmente alentando a los mismos compañeros y alentando a quienes, a los pares con conductas preventivas, pero también fortaleciendo la detección para lograr una mejor asistencia. Y a la vez, y esto es precisamente lo que nos marca qué tan importante es el área educativa, lo mismo que el área laboral en el contexto de atención. Esta ley dispone la existencia, el fortalecimiento de dispositivos especiales de integración, contrariamente a lo que podía llegar a ocurrir hace más de 20 años atrás en cualquier asistencia de tóxicos, de consumos, donde estaba todo focalizado como punto esencial en la atención médica y allí de alguna manera finalizaba la intervención a partir de reconocer derechos y la intervención de que el sujeto puede ejercer sus propios y que el entorno social, cultural, educativo, asistencial lo respeten y lo alienten estos derechos, se han ido creando estos dispositivos especiales de integración, especialmente ubicados en dos ámbitos, ¿no? En el área educativa, en cuanto a la promoción para que continúe, inicie, continúe o complete sus estudios, facilitación de ese material didáctico docente, eh, tratar de facilitar a través de los medios y de estrategias docentes el acceso a ese conocimiento, a esa práctica, lograr que ese área educativa en definitiva sea uno de los dos o tres pilares que va a lograr que el individuo evite o por lo menos atenúe, salga de ese consumo problemático. La área educativa, insisto, aquí es esencial, porque es a través de esa área donde se le transmite la información, pero a la vez se alienta capacidades, se permite que el sujeto observe y encuentre capacidades, valores que tiene que desarrollar y que puede desarrollar y que son propios. Y junto con esta promoción de área educativa, de iniciar, completar, terminar los estudios, alentar distintas estrategias, distintas variables, distintas actividades, alentar el camino hacia la línea educativa que le resulte, en este caso, lo ideal para lo que está pidiendo, lo que necesita la persona. También se agrega el aspecto de la integración laboral, considerando igual especialmente a partir de 18 años, aunque se facilita para personas de 17 y eventualmente 16 años, algunas actividades que le permitan también encontrar un valor esencial en su propia capacidad y no en la salida o el recurso al consumo problemático como modalidad de modificar o de alguna manera eh, no impactar respecto de su historia, de desligarse, de disociarse de su historia y de su afectación. Y a la vez también, y este es un punto con el cual vamos finalizando, es fundamental pensar que esta ley exige una capacitación continua de todos los actores que intervengan. Capacitación continua implica buscar recursos permanentes, intercambiar, ver cuál es la experiencia que el servicio de salud
consulte al servicio educativo cuál ha sido su experiencia, cuáles son las estrategias que utiliza, cómo se puede buscar y trabajar en conjunto, cómo se puede lograr que se articule más fácil este joven, este niño, esta niña, este adolescente con problemática de consumo en un grupo de pertenencia. Buscar que el punto de unión a este grupo de pertenencia no sea una sustancia o un ámbito de consumo, sino una serie de valores propios que surgen a partir de estas intervenciones. Pero también esta ley encuentra una interesante observación, porque, como decíamos, muchas veces se dirá lo ideal es enemigo de lo posible, y por lo tanto lo ideal en este caso es que todo ocurra en un ámbito preventivo. Lo posible, y muchas veces lo real, es que muchas veces esto, cuando ocurre, está más allá de un ámbito preventivo, ingresa muchas veces ya dentro de la problemática, y lo que estamos buscando es rescatar, tratar, rehabilitar, reinsertar, fortalecer, empoderar, en este caso al paciente. Y para ello, la ley reconoce que en aquellos casos donde por la complejidad del se requiere una intervención un poco más intensa y de alguna manera más de mayor complejidad, se aliente este sistema de derivación, se busque de alguna manera que desde ese ámbito, pensemos en el ámbito escolar, pueda tener algún recurso de intervención o de derivación. Para ir finalizando, creo que más o menos estoy en horas, si el doctor Garay y la doctora Dibiase no me dicen lo contrario. Me interesaría resumir de alguna manera esta aproximación en estas tres imágenes. Estas tres imágenes nos Perdón, muestran, Roberto. perdón, Julio, Sí, perdón, Roberto. No, no, sí, podés extenderte un poquito más, pues inclusive por ahí también habrá alguna inquietud, alguna pregunta, ¿sí? Así que bien, sí, sí, no hay inconveniente por eso. No, no, bárbaro, bárbaro. gracias. Igual ya voy y damos lugar a intercambios, a reflexiones, a aportes que son tan ¿Cómo enriquecedores de no? quienes se encuentran con estas situaciones y a veces se encuentran con la dificultad de encontrar una respuesta legal. Como para ir cerrando a tips concretos. Esta imagen que ustedes ven de alguna manera me pareció que podía llegar a ser oportuna. Seguramente faltarán muchas otras imágenes o fotos que complementen esta intervención, pero me pareció que podía ser oportuna porque nos muestra de alguna manera lo que ha sido, es y seguirá siendo seguramente este ámbito de abordaje. La imagen, para quienes no lo conocen, representa el acceso de entrada de uno de los, quizás, el hospital más importante de la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Juan Antonio Fernández. Eh, es un hospital de un altísimo nivel de atención, especialmente es uno de los centros, probablemente el centro de toxicología más importante de Latinoamérica, me atrevería a decir, si no me corrige Julio o Beatriz. Pero lo importante es que en estos servicios de salud encontremos las alternativas para esta problemática. ¿Cuál es la alternativa? En primer lugar, una comunicación continua. Si no hay comunicación continua, no hay posibilidad de un seguimiento. Y esta comunicación es muy útil para el hospital. Puertas para adentro, desde el hospital, la información que proviene de un ámbito escolar que pudo haber sido quien detectó o quien guió, quien derivó a la persona, es esencial. Un punto crítico es ver cuál ha sido el rendimiento, cómo se ha afectado ese rendimiento escolar, cómo se afecta la relación con los pares, eh, qué situaciones se vinculan incluso con su ausentismo, con enfermedades o con conductas autolíticas de daño. Y por eso el servicio asistencial es realmente importante. Y en relación a este servicio asistencial, si lo vemos desde la derivación, desde el hecho de recomendar a la familia, al mismo joven, al mismo adolescente que plantea su idea, su necesidad de atención, la recomendación implica sobre todo quitar el mito, el temor, el susto inherente al hecho de decir vas a ir a un hospital y de ahí vas a quedar internado, vas a quedar atado en una cama, etcétera, lo cual no es cierto. Es simplemente comentar o reflexionar, ayudar para que ese joven que va a ir al hospital, la familia, el contexto social que el que lo va a ir acompañando, sepan que en ese lugar, sobre la base de la ley de salud mental, sobre la base de la ley de consumo problemático, sobre la base de la ley de derechos de niños, niñas, adolescentes, ley nacional, todas estas, sobre la base de ese conjunto de normas, se alienta ante todo el interés superior
buscar cuál es el mejor recurso, cuál es el elemento de alguna manera que más lo va a fortalecer, que solamente la internación se va a dar ante casos muy puntuales, que solamente la internación se va a dar en caso de necesidad con el consentimiento de la persona, salvo que haya un riesgo mayor para su vida o su integridad. Aquí todo lo que tiene que ver con la valoración, la internación, el seguimiento del mismo, implica la intervención de múltiples actores.